Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Ya lo decíamos ayer, hoy era posible que viésemos una sesión con bastante volatilidad por ese dato del IPC en Estados Unidos, y la verdad que la sesión empezaba bastante tranquilita, pero cuando ha llegado ese dato del IPC en Estados Unidos ya ha estado por encima de lo esperado, es decir, que la inflación está repuntando de nuevo. Como decíamos ayer, podría llegar a ser algo normal porque en diciembre del año pasado es cuando empezó a recortarse, por lo tanto, como se compara con diciembre del año pasado, es normal que ahora el salto sea otra vez hacia arriba. Pero el mercado se lo ha tomado muy mal y eso ha provocado que estemos viendo caídas bastante importantes. En Estados Unidos estamos viendo como el SP cae cerca del 1%, no llega, pero está muy cerquita. En Europa hemos visto caídas muy importantes y en el IBEX 35 la caída ha quedado justo a ras de los 10.000 puntos. Les hemos salvado bajo la bocina. Pero la verdad que la situación que nos queda ahora mismo en los gráficos semanales pinta un poquito mal. Por lo tanto, se está poniendo muy pero que muy interesante el vídeo que veremos el domingo, porque analizaremos todo esto. Quizás el momento de la corrección importante está muy cerquita. Hemos tenido un nuevo rechazo a la zona de máximos en el SP, en el DAX, en el IBEX 35. Esta semana ya han vuelto a corregir de forma importante, así que creo que el vídeo de este domingo va a tener mucha importancia porque vamos a ver en qué situación nos encontramos. Para ello también tendremos que ver el cierre semanal, pero si acompañan las caídas que estamos viendo hoy a la sesión de mañana, como decimos, el cierre semanal puede acabar siendo muy negativo y anticipar caídas más importantes en las próximas semanas. Pero, como decimos, lo veremos más a fondo en el vídeo del domingo del resumen semanal. También me podéis ir dejando en los comentarios todas las acciones que queréis que analice en ese vídeo. Ya me habéis ido dejando unas cuantas, pero todavía tenéis tiempo para que me sigáis dejando acciones. Antes del domingo, mañana tendremos un nuevo vídeo donde analizaremos la cotización de Repsol a fondo. Va a ser un vídeo muy pero que muy interesante porque veremos lo sencillo que es analizar la cotización de Repsol en el gráfico en el más largo plazo. Quizás en el corto plazo es un poquito más complicado, pero en el medio y largo plazo, si tenemos en cuenta lo que comentaremos en el vídeo de mañana, como vais a ver, parece bastante sencillo, aunque a veces parezca que en este mundillo no hay nada sencillo. Así que nada, no me lío más. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver BBVA, vamos a ver Farmamar e Iberdrola. Las tres están viendo correcciones en las últimas sesiones, así que vamos a ver en qué situación se encuentran, si simplemente es una corrección o estamos al final de toda la subida que venimos viendo durante los últimos meses. Así que venga, vamos con el vídeo de hoy. Bueno, pues vamos a comenzar con los análisis técnicos. Como decíamos, vamos a ver Iberdrola, Farmamar y BBVA. Vamos a comenzar por Iberdrola. Fijaros, como decíamos en anteriores análisis técnicos, que teníamos una divergencia entre su cotización y el RSI. ¿Ya ha llegado la sangre al río? Pues no, no ha llegado la sangre al río. ¿Por qué? Porque decíamos que la zona de soporte que no debía perder para que esa divergencia no cogiese especial relevancia y hacernos pensar que había una corrección más importante, estaría justamente en el mínimo de hoy, en la zona de los 11.50, cerrada en 11.52, estaría en los 11.50. Es decir, todavía no ha perdido esa zona de soporte, que es ese suelo que hizo por aquí antes de buscar ese impulso donde formó la divergencia. Así que es verdad que las últimas sesiones están siendo de caídas, con un volumen que, bueno, sí que es verdad que ha habido una sesión con un volumen un poquito más alto, el MAC está claramente en venta, pero como decimos, todavía se mantiene esa zona de soporte. ¿Qué podríamos ver si pierde esa zona a cierre semanal? Pues bueno, que la haga a cierre semanal ya sería muy mala noticia, pero si la pierde, el objetivo donde estaría en la media de 70 sesiones. Fijaros cómo actúa como resistencia en la tendencia bajista, y cuando conseguía superarla es cuando repuntábamos con muchísima fuerza. Por lo tanto, ahora lo normal es que fuéramos a hacerle una visitilla para, como quien dice, consolidarla como soporte. Además, ahora mismo se encuentra en los 11,15, pero es probable que se vaya un poquito más arriba porque la pendiente es claramente positiva. Es decir, con la zona 11.20, 11.25 es donde se podría encontrar con la media 70, a no ser que veamos unas caídas verticales en las siguientes sesiones, que tampoco apunta a ello, pero bueno, nunca se sabe. Si en la zona actual consiguiese darse la vuelta, ¿qué deberíamos vigilar? Pues ver si entra volumen con la demanda, y ya a lo mejor esa divergencia nos podríamos ir olvidando de ella porque podría marcar un nuevo máximo creciente. Pero como decimos, si pierde la zona de los 11.50, cuidado porque la caída podría ser bastante importante. Y vamos a irnos al gráfico mensual. ¿Por qué? Pues porque decíamos cuando estábamos en diciembre que debíamos vigilar una posible divergencia en el gráfico. Y no es lo mismo una divergencia en un gráfico diario, que a lo mejor nos anuncia una caída de un 7, un 8, un 10% como muchísimo en este tipo de acciones,
que ver una divergencia en un gráfico mensual, que ya nos podría indicar caídas bastante más fuertes. Y de momento esa divergencia con la cotización cotizando donde está ahora mismo se seguiría manteniendo y todavía queda prácticamente todo el mes de enero. Es decir, habría que tener muchísimo cuidado porque si sigue corrigiendo esa divergencia cogería más importancia. ¿Y dónde nos podríamos ir? Como mínimo muy cerquita de la media móvil de 70 sesiones, en la zona de 8,80. El último ejemplo que tenemos de una clara divergencia en su cotización lo tuvimos por aquí, fijaros. Cuando veíamos que se mantenía al alza la cotización, pero el RSI ya no tenía fuerza para hacerlo. Y fijaros cómo de máximos a mínimos caímos un 30%. No llegó, un 28%. Por lo tanto, ya no estaríamos hablando de caídas o de correcciones, sino de caídas importantes. Esto fue la caída que vimos desde enero de 2021 hasta agosto, septiembre de 2021. Por lo tanto, mucho cuidado. ¿Dónde se activaría la divergencia o quizás cogería una mayor importancia si perdemos este soporte de aquí? En la zona de los 10,25. De momento pues está bastante lejos. Además, no solo porque haya hecho suelo en esa zona antes de comenzar ese último impulso, sino porque era una resistencia muy importante anteriormente en el gráfico. Fijaros, estaban los máximos históricos de su cotización y pensábamos que no iba a poder superarlos. Lo superó y vimos esa subida tan importante. Por tanto, ahora mucho cuidado, porque si lo pierde, este movimiento de aquí podría haber sido una ruptura en falso. Y eso, sumándolo a la divergencia, podría ser una mala señal y quizás podríamos empezar a pensar que podríamos estar al final de toda la tendencia alcista que venimos viendo en los últimos años en la cotización de Iberdrola. Pero para llegar a ver eso, deberíamos perder también la media móvil de 70 sesiones, que como vemos no la pierde desde el año 2008, cuando vimos esa fase bajista de los mercados, hasta el año 2012. Fijaros que perdió en toda la tendencia bajista un 71% de su cotización. Así que mucho cuidado y divergencias y señales negativas que debemos vigilar en el gráfico. Vamos a continuar con PharmaMar. ¿Qué tenemos en PharmaMar? Pues bueno, cuando veíamos que se lanzaba hasta la zona de los 43,50 aproximadamente, decíamos que nos habíamos quedado muy cerquita de ese objetivo en la zona de los 45. Pero bueno, decíamos que nos cuadraba. ¿Por qué? Porque si nos íbamos al gráfico semanal, por ahí justamente teníamos la media móvil de 70 sesiones, que anteriormente había actuado como resistencia en toda la tendencia bajista, fijaros. Y que ahora a lo mejor superarla de primera sería complicado, es decir, después de toda la subida, estamos muy cerquita de la sobrecompra, deberíamos corregir y a partir de ella volver a repuntar. Y ahí ya atacar la media de 70. ¿Dónde estamos ahora mismo en el gráfico diario? Pues muy cerquita de donde habíamos puesto el objetivo en la corrección, en la media móvil de 200 sesiones y en ese suelo que vimos a principios de diciembre es del que comenzó el impulso hasta esa zona de los 43,60, 43,70 aproximadamente. Por lo tanto, de momento sigue todo según el guión. El problema que hoy hemos visto una caída muy importante con muchísimo volumen y un cierre muy cercano a mínimos. Ha cerrado justamente los 40 euros, puede ser un soporte bastante psicológico, pero a la vez nos indica que cuidado porque en esa zona podría haber muchos stop loss puestos. Y si los pierde, podría aumentar todavía aún más las caídas. Por lo tanto, el margen de movimiento podría estar hasta aquí, hasta la zona de los 39, 38,5 aproximadamente. A partir de ahí no sería positivo que corrigiese o a lo mejor nos podríamos ir olvidando de ese ataque a la media móvil de 70 sesiones en el gráfico semanal. Si llega a suceder eso, ¿qué podría acabar pasando? Pues que a lo mejor acabaremos perdiendo gran parte de lo ganado en el gráfico desde el mes de octubre. Si volvemos al gráfico semanal, sí que es verdad que no tenemos ninguna divergencia que nos haga pensar que a lo mejor estamos al final de toda la subida, pero en el gráfico diario, como decimos, empieza a pintar regular si acaba perdiendo la media móvil de 70 sesiones, que está a los 38,40 ahora mismo, y coincidiría con ese soporte que teníamos anteriormente. Fijaros cómo la tendencia bajista también, la media de 70, había actuado como resistencia. Cuando la superó es cuando la cotización cogió ese buen rumbo al alza. Y decíamos que tampoco sería descartable apoyarnos sobre ella para ahora consolidarla como soporte, porque una vez que la había superado, no la había consolidado como soporte. Por lo tanto, pues bueno, mete un poquito de miedo la caída que estamos viendo ahora mismo en el gráfico, pero como decimos, puede ir todo según el guión. La clave dónde va a estar en la zona esta, de aquí, de los 38,5, a ver si ahí el volumen empieza a entrar con la oferta, como estamos viendo en la sesión de hoy, empieza a entrar con la demanda, como veíamos en la subida, y eso nos indica
que iríamos a buscar un ataque a la media móvil de 70 sesiones en el gráfico semanal y buscar un ataque a la media de 70, superarla y posteriormente consolidarla como soporte y volver a marcar un nuevo máximo creciente, nos indicaría que quizás hemos visto ya un suelo en el mercado y que vamos a dar comienzo a una nueva tendencia alcista. Pero debemos ir, como decimos, pasito a pasito y creo que hemos marcado los pasos que debemos ir dando. Vamos a continuar con la cotización del BBVA. Lo veíamos otro día con la cotización del Santander y la verdad que el gráfico que están dibujando las dos acciones es muy, pero que muy parecido. Decíamos que podríamos esperar una corrección cuando estamos por aquí, estábamos muy sobrecomprados, ya tocaba corregir, se iba alargando y al final llegó la corrección. Al objetivo le ponemos la media de 70 y vimos como no llegó hasta la media de 70 y ha vuelto a repuntar. Pero había un riesgo en ese repunte, que volviese a repuntar, que lo hiciese con poco volumen, que no consiguiese marcar un nuevo máximo creciente y nos empezase a dar señales de debilidad en el gráfico. Y de hecho podríamos marcar ahora una resistencia, un antiguo soporte por aquí, que es justamente hasta donde sí ha chocado su cotización. Por lo tanto, desde esa zona hemos vuelto a corregir. De momento estamos viendo correcciones importantes y una caída de casi un 1,5, pero el volumen no está siendo muy importante. Por lo tanto, de momento no llega la sangre al río. Es verdad que podríamos ver un movimiento de consolidación entre la zona de los 8,60 aproximadamente y la media móvil de 70 sesiones, que ya coincidiría con los mínimos que veíamos en diciembre, y a partir de ahí ver el desenlace. ¿Queremos que pierda la media de 70? Pues sería muy mala señal, porque fijaros que ha sido un soporte muy importante en toda la tendencia alcista y sería ya más que una señal de debilidad, una señal de que la tendencia quizás se va a dar la vuelta y empecemos a ver una tendencia bajista en el gráfico. El MAC, fijaros, cerquita de la señal de venta. Por lo tanto, si nos seguimos acercando a la media de 70, con la fuerza que lo hemos hecho hoy, puede que la señal de venta sea aún más clara en el gráfico del BBVA. Pero, como decimos todavía, podría entrar también dentro de los planes ver la corrección que estamos viendo, movimiento de consolidación después de una subida muy vertical, es decir, podría caer hasta la media 70 y a partir de ahí volver a repuntar al alza. Podría cuadrar perfectamente el movimiento lateral que venimos viendo ya desde prácticamente el último mes. El riesgo, como decimos, perder la media 70, eso sí, podríamos ver un movimiento al alza, que si de nuevo nos supera la zona de los 8,60 nos marcaría de nuevo debilidad en el gráfico y cada intento fallido de buscar un nuevo máximo en el gráfico podríamos pensar que la cotización del BVA se iría debilitando aún más. Por lo tanto, puede que la mejor opción sea, después de la corrección que estamos viendo ahora, intentar darse la vuelta ya para buscar un nuevo máximo creciente en el gráfico. Lo vamos a ver en el vídeo del domingo en el IBEX 35 cómo el gráfico es muy parecido y también está dando señales quizás de agotamiento de la subida que veíamos o que veníamos viendo desde las últimas semanas, incluso meses desde el mes de octubre. Y antes de acabar con el BVA, vamos a ver el gráfico mensual, porque también teníamos aquí una divergencia que estábamos vigilando muy de cerca entre la cotización y el RSI, divergencias que se daban también en anteriores ocasiones cuando la cotización del BVA se disponía a empezar una nueva tendencia bajista en el gráfico. Fijaros aquí, en 2014, en 2007, 2006 lo veíamos también anteriormente, fijaros por aquí en el 2000, lo veíamos también en el 98 donde esa caída tan fuerte, por lo tanto cuidado porque ahora volvemos a tener esa señal. De momento, pues bueno, para un gráfico mensual la caída que estamos viendo no está siendo demasiado importante, pero si empieza a corregir y perdemos la media móvil de 6 sesiones, que es la que está actuando como soporte en el más corto plazo dentro del gráfico mensual, cuidado porque podría incrementarse la caída, donde tendríamos la señal de que no va a ser una corrección muy importante y que nos vamos a una fase bajista que acabaría muy probablemente con un pánico en los mercados, volviendo a precios que no veíamos desde hace años, precios cercanos a los 2,5 euros, yo creo que sí pierde la zona de los 6 euros, porque es donde estaría la base de ese impulso donde se formó la divergencia del gráfico. Y para eso todavía queda mucho. Así que, bueno, sí que es verdad que debemos vigilarla, que no tiene buena pinta. Se acaba perdiendo, como decíamos, en el gráfico diario la media de 70, pero de momento es que no la ha perdido. Por lo tanto, es una simple corrección donde poquito volumen, se habrá que cerrar de mínimos, pero de momento podría ser movimiento normal totalmente en el gráfico. Así que bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Os recuerdo de nuevo, dejadme en los comentarios las acciones que queráis que analice en el vídeo del domingo. El cierre de mañana creo que va a ser totalmente clave, porque creo
o pienso que si acabamos viendo un cierre en los índices en mínimos semanales, y mira que parece complicado en la sesión de ayer, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando estábamos viendo subidas bastante importantes en las últimas sesiones, puede que eso nos indique que las próximas semanas y que el mes de enero sea bastante negativo. Y cuidado porque hay muchas divergencias abiertas en gráficos mensuales y que veamos un mes de enero que cierra muy mal nos podría indicar que esas divergencias se acaban cumpliendo en un gráfico mensual y que nos indicaría que el año 2024 puede acabar siendo bastante duro para los mercados. Así que bueno, parece que esos escenarios que planteábamos a final de año, pues bueno, quizás cogen cierto color, pero es que hace 3 días parecía todo lo contrario. Por lo tanto, debemos ir con calma, ir despacito, ver que se cumplen las señales, que se confirman y cuando ya veamos un movimiento claro, quizás sea el momento de posicionarnos, porque tenemos el ejemplo de 2023, lo decíamos, hemos cometido muchos errores en el 2023 y hay que aprender de ellos, no hay que adelantarse a los acontecimientos y ver las señales totalmente claras, y una vez que están claras y confirmadas ya posicionarse para no quedarnos atrapados dentro de una operación que quizás no obtengamos con ella la rentabilidad que esperábamos. Así que bueno, os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana, como os decía al principio, nos vemos de nuevo con ese análisis a fondo de la cotización de Repsol y hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.